Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Señor Sánchez, la última vez que estuvo aquí le felicitábamos felices vacaciones de verano, que se tomó al pie de la letra y se fue 3 semanas. Y ahora tenemos que felicitarle esas fiestas del afecto. Tanto les cuesta celebrar la Navidad, que es el nacimiento de Jesús, en un país cristiano, en una civilización occidental, en la que creo que podemos reivindicar estas fiestas históricamente sin ningún problema. También usted felicita por Twitter a otras confesiones religiosas. Creo que en España hay que felicitar la Navidad sin problemas. Como le decía, en apenas unos meses no hemos tenido la oportunidad de hacer una sesión de control, una comparecencia que acaba siendo ómnibus, como siempre. 3 consejos europeos, en los que usted está obligado a comparecer ante las Cortes españolas, no ante los medios de comunicación los domingos, y dar cuentas de un estado de alarma en el que usted no tuvo el coraje ni siquiera de venir aquí a solicitar que el Congreso lo aprobara y que hoy no se somete a votación. Por eso, nosotros tenemos que decir que nada ha cambiado en estos 6 meses. Seguimos con una crisis muy grave en España, una crisis sanitaria, otra económica, otra social y otra institucional. Y además, en este casi año de legislatura, usted viene aquí con un gobierno que aglutina todo lo contrario de lo que usted dijo en campaña electoral y todo lo que es contrario a los intereses generales de España. Ahora tenía usted incluso el desahogo de hablar de populismos, los mismos populismos que se sientan en el Banco Azul, que decían que usted no podría pactar con ellos y que arrojan además un problema muy grave, y es que usted ha puesto en el puente de mando de la nación española a los que quieren llevarla contra las rocas y, sin embargo, a los partidos moderados y de Estado no hace más que torpedearlos. Esa es la situación que hay aquí en España y en la peor pandemia que hemos sufrido. Porque sí, señor Sánchez, usted viene aquí a dar cuentas de un estado de alarma en una situación de un país en el que han muerto 70.000 españoles por culpa de una pandemia. Una cifra de muertos que ni siquiera se han dignado a reconocer. Después de haber conocido, por ejemplo, que el INE dijo que desde febrero hasta mayo había 40.000 muertos y que su gobierno llegara a decir que a lo mejor había habido un masivo accidente de tráfico, lo cual es una auténtica indecencia de cara a las familias y de cara a los sanitarios que han estado luchando por sus vidas. Usted, además, viene aquí a hablar de expertos. No es que tenemos que hacer un estado de alarma de 6 meses porque lo dicen los expertos. Oiga, ¿pero qué expertos? Si ustedes han tenido que reconocer que no existen y que no hay actas, las mismas que usted dijo públicamente que iba a publicar porque era un gobierno muy transparente. Las mismas mentiras de los expertos, de los test, hablará de test de antígenos, que todavía no han validado, de las mascarillas que no había que usar y ahora es fundamental y hay que multar en base a la ley Mordaza que no lleva mascarillas, las mismas mentiras con los test de la Hopkins, con Cambridge, con Oxford, no se cansa usted de mentir. Y venimos al estado de alarma. Le recuerdo que la Comisión de Venecia, tal y como nosotros pedimos, a pesar de todos sus palos en la rueda, está investigando los estados que siguen con excepcionalidades constitucionales. En su caso, en el de Hungría, en el de Polonia, porque Croacia ya ha salido de ella. Un estado de alarma para 6 meses es como si un bombero enciende una manguera, abre una manguera y se va. Sencillamente, usted actúa con ciclotimia, espasmódicamente. Por un lado, usted aglutina todo el poder y no permite que nadie más haga un uso, ni el Parlamento, ni la justicia, ni los reguladores, y en otras cuestiones usted se parapeta en las comunidades autónomas, se va a Doñana, se va a Lanzarote, dice que vamos a hacer una cogobernanza, es decir, salga usted cayendo de la risa, y les deja solos durante 6 meses en la peor segunda oleada que tuvo Europa. Y lo dice hoy con 388 fallecidos en la última jornada de la que hay registros. Viene aquí a presumir de una gestión sanitaria con 388 fallecidos. Y tiene la deslealtad de decir que Alemania está mucho peor. Por lo menos venga aquí a dar la cara, como hace Angela Merkel, y sienta de verdad, como ella, con lágrimas, lo que está pasando en este país, señor Sánchez. Baje usted del Falcon, toque tierra, mire a los ojos a los médicos, a las familias, a los españoles, a los parados, a los jóvenes emigrados y dígales 2 palabras. Gracias por lo que han hecho y perdón. Perdón porque presido un gobierno que es incompetente, ha mentido y que además es tan arrogante de no reconocer el daño infligido en la sociedad española. Un poco de humildad, señor Sánchez. Y dirá, ¿y qué ha hecho la oposición? Además de haber apoyado 4 veces la prórroga del estado de alarma, hasta los 40.000 fallecidos, perdone que hable en estos términos. Pues plantear un plan B jurídico, que es el que tiene toda la Europa desarrollada. Un plan B que ustedes han tumbado aquí, que decía que había que aplicar la ley orgánica de estado de alarma para cuestiones concretas y puntuales, como el artículo 12 de esta ley orgánica del 1981 dice.
que hay que aplicar la misma ley orgánica del estado de alarma. Dice en su artículo 12 que para periodos más prolongados hay que aplicar la legislación, dice ellos, de enfermedades infecciosas. Afortunadamente tenemos ahora mismo 4 leyes, señor ministro, que la desarrollan mejor. Pero usted prefiere estar 6 meses sin ningún control parlamentario, sin ningún control de la jurisdicción contencioso administrativa y encima mintiendo, porque tanto usted como la vicepresidenta y el ministro Campos se comprometieron a traer una legislación accesoria para no tener que acudir al estado de alarma para poder gestionar una pandemia que todos coincidimos que, por desgracia, va a estar aquí mucho tiempo. Y habla de cogobernanza con las comunidades autónomas y dice, vamos a hacerlo con las vacunas igual que lo hemos hecho con todo lo demás. Madre mía. Madre mía, o sea, lo mismo que hizo con la central de compras, lo mismo que hizo en los mercados internacionales, lo mismo que hizo con las residencias de ancianos, lo mismo que hizo con el personal del pool sanitario a nivel nacional. ¿Usted qué pretende? ¿Llevar a la ruina otra vez el plan de vacunación español? Diciendo encima que va a ser solidario con otros países en África. Estoy de acuerdo, pero primero vamos a intentar hacer bien las cosas en España por una vez, señor Sánchez, por una vez. ¿Y qué más ha hecho la oposición? Además de plantear un plan B jurídico, de traerlo al Congreso, de ir a Europa y de apoyarle 4 prórrogas del estado de alarma y 7 decretos hasta el de la nueva normalidad, que no se han dignado ni a traerlo aquí en tramitación legislativa. Si es que es una desfachatez. Esto no es un estado de alarma, esto es una alarma de Estado. Sí, señora Lastra. ¿Cuánto han tardado en traerlo aquí el decreto de nueva normalidad y qué efectos ha tenido en la famosa cogobernanza? Bien. Silencio, por favor. Sí, con la misma agilidad que los presupuestos y con la misma agilidad que la ley educativa. 6 meses para intentar dar una salida al estado de alarma en España y a la situación que estamos viviendo. Pues bien, también hemos planteado un pacto de estado sanitario. Y le decía yo ayer en la llamada, usted se ha dignado 55 días después en devolver la llamada al líder de la oposición. Y no pasa nada, pero usted verá y luego dice que quiere hacer un gobierno de cogobernanza y hablar con todas las fuerzas políticas. Sí, ya vemos con cuáles. Y yo le decía ahí, si le viene a usted muy bien. Y le dije, llámelo pacto Cajal o llámelo pacto Alcalá, si lo quiere llevar al parador de Alcalá, donde gobierna el Partido Socialista, un pacto de Estado para mandar un mensaje a la sociedad española. Y decir que sí, en atención sanitaria, en investigación con el 2% del PIB, en atención a los mayores en residencias de ancianos y también en una agencia nacional con presencia permanente en Madrid de las comunidades autónomas, vamos a hacer que la sanidad tenga un largo plazo en el desarrollo legislativo y en el desarrollo también político. Nada, no, ni siquiera nos contestó. Nada, de acuerdo. Pues crisis sanitaria, un 0 a la izquierda, como hemos visto, con los peores resultados en contagios, en fallecidos y en sanitarios abandonados a su suerte, como lo que vemos en España. Crisis económica. Y aquí estamos otra vez en el tema del pluralismo con otros partidos, ¿verdad? La misma colaboración que en la sanitaria. Recuerda a Rawls cuando decía que el pluralismo político es como un canario en la mina. Cuando ese pluralismo se asfixia, las libertades se ahogan. Eso es lo que intentan hacer ustedes, al no hablar con la oposición, en no hablar con los expertos, porque no existen, en no hablar con la sociedad civil. Lo mismo ha pasado con la economía, señor Sánchez. Habla usted ahora mismo de que vienen las cosas bien y que vamos a salir muy bien, pero aquí sí. Los únicos que salen más fuertes han sido Otegi, Rufián e Iglesias. Pero ¿cómo puede decir usted que esto va a ir bien? Que se financia a tipos negativos. España, porque lo hace muy bien. Y Chipre, y Grecia, y Portugal, y Eslovenia, y Eslovaquia, y Lituania también. ¿No será que el BCE está comprando 300.000 millones de euros de deuda soberana española? Eso se le olvida, ¿no? Dice, no, los presupuestos, unos presupuestos que han sido fenomenales y presupuestos país porque lo apoyan muchos grupos, los que quieren destruir España, sí. Unos presupuestos que traen, como siempre, la misma receta del Partido Socialista de siempre. Unos presupuestos que ahondan en la depresión. Una depresión en la que, por ejemplo, el boquete del PIB de este año es equivalente a todos los fondos de recuperación y resiliencia de los próximos 6. Unos presupuestos que ahondan en la deuda pública, que ya dice la vicepresidenta tercera, que la pagarán nuestros nietos y nuestros hijos. Una deuda de 129%, dice el gobernador del Banco de España. 30.000 euros de deuda para cada español. Que ahondan en el déficit público, ya no solo el déficit de 14 puntos que dice el FMI, 11,6 dicen ustedes. Un déficit estructural. Decía el gobernador del Banco de España que nada de que estos presupuestos, señora Montero, acababan con los recortes. Al revés, el déficit estructural nos aboca a recortes durante los próximos 10 años. Unos presupuestos también que son protagonistas por el despilfarro, subiendo un 100% el gasto en asesores de la Moncloa, subiendo un 53% el gasto social, supuestamente para los planes en los que la oposición tampoco ha tenido nada que ver, porque la Comisión de Reconstrucción usted no le ha dado ningún desarrollo. Unos presupuestos también que tienen otra D, la D del desempleo, de 4 millones de parados de los que usted no habla.
de 700.000 que se han ido al paro este mismo año, 750.000 en ERTEs o 1 millón de autónomos en el alero. Un presupuesto que incluye que los impuestos se disparan, 9.000 millones de euros para las clases medias y trabajadoras. ¿Usted cree que es lógico? Le pongo un ejemplo. Si alguien tiene una tienda y no vende, ¿subir los precios? Pues si alguien está en la insolvencia, como es usted, lo lógico no es subir impuestos, sino bajarlos, como hacen todos los países de nuestro entorno. Y unos presupuestos que ahondan en otra D, que es la desigualdad. La desigualdad de que el ingreso mínimo vital no ha llegado más que al 13% de solicitantes. La desigualdad de que hay 1,8 millones de familias que van al banco de alimentos. La desigualdad de que hay ya 1 millón de hogares en España que tiene a todos sus miembros en paro. Y de lo que usted no ha dicho absolutamente nada. Los presupuestos más caros de la historia, solo para contentar a sus socios. Y ahora nos dice que los fondos de Europa son una gran noticia. Nosotros los hemos apoyado. De nuestras compañeras Merkel y von der Leyen los han negociado mientras usted callaba. Ese es su liderazgo a la altura de Delors y a la altura de Monnet y de Schuman. Callarse en una cumbre europea mientras otras negociaban por nosotros. Pues bien, esos fondos europeos lo que necesitan es un respaldo parlamentario para negociarlos de forma profesional e independiente. Y yo le propuse en su despacho, en el mes de septiembre, pactar el Plan Nacional de Reformas, que ya se lo están pidiendo y que ha dicho una funcionaria de la Comisión Europea en España que era simplemente voluntarismo lo que han presentado. 2. Las recomendaciones específicas del semestre europeo, que ya dice el Banco de España y ya dice Dombrovskis, el vicepresidente de la Comisión Europea, que van a ser lo que condicione la recepción de los fondos. Y 3. Una autoridad independiente, como ha hecho Grecia con un premio Nobel, Francia con un líder de la oposición, Italia con un empresario, pero usted no. Usted prefiere que su gabinete decida dónde van los fondos, aunque no tenga capacidad para ejecutarlos, aunque haya dejado 13.000 millones de euros este año de fondos estructurales sin ejecutar. ¿No será mejor hacer un plan en el que haya una comisión parlamentaria o una autoridad independiente que pueda gestionar esos fondos, señor Sánchez? ¿No cree usted que es mejor mandar un mensaje a la Unión Europea que usted no va a hacer clientelismo ni peronismo, como hoy decía incluso algún miembro de su gobierno en fuentes no reveladas sobre los miembros del gobierno de Podemos, que quieran al final hacer una sociedad subsidiada, en vez de dar oportunidades a los que están levantando la persiana, creando empleo y tienen que volver a recuperar esta crisis? Yo le propongo algo en la línea de las recomendaciones específicas, en la línea de las reformas y en la línea de los proyectos concretos. Hay 6 ejes propuestos por la Unión Europea. El primero es sostenibilidad. Le propongo que hagan un plan agua para zanjar de una vez por todas décadas en las que tenemos inundaciones y en las que tenemos época de sequías. 2, digitalización. Yo le propongo hacerlo en la España rural y en la administración para reducir gastos superfluos. 3, cohesión territorial. Yo le propongo acabar los corredores de mercancía, tanto el Mediterráneo como el central, y dar potenciación a ese sector, sobre todo industrial y de exportación. 4, la garantía juvenil. Le propongo que haga un plan de vivienda con avales públicos para que los jóvenes, una generación entera que no se puede ni emancipar ni tener familia, pueda hacerlo. 5, la cohesión social. Bien, yo le propongo también que en esa cohesión social y en esa resiliencia de la que hablan los fondos, usted pueda hacer, por ejemplo, una mochila austriaca que permita una competitividad en el mercado laboral y una movilidad de trabajadores, como está proponiendo, por ejemplo, países de Europa a cargo de estos fondos. Y 6, en la competitividad y progreso económico, le propongo que baje impuestos, como ha propuesto Francia, a cargo de los fondos europeos, que baje impuestos para autónomos, para familias, para empresas, para dinamizar la economía, para devolver a la sociedad la libertad que merece y no que todo lo centralice el Gobierno con los intereses que usted tendrá. Pero además esto ha derivado en una crisis social que, sinceramente, yo recordaba en las palabras de Ortega cuando él decía, es que ha perdido usted la intimidad con la sociedad. Es un gobierno ajeno a lo que está pasando. En la educación, por ejemplo. Ustedes van contra la libertad educativa para que los padres elijan el centro público o concertado que les dé la gana. Lo zonifican. Con la libertad del modelo educativo, ustedes condenan a la educación especial y a la... Silencio, por favor. Eso es la libertad. En la calidad, ustedes acaban con las pruebas de nivel y ustedes promueven que se pase de curso con asignaturas suspensas. 3, en la vertebración. Ustedes acaban con la lengua vehicular, que es el castellano, y ustedes acaban con el currículo educativo con implementación a nivel nacional de un porcentaje mínimo. Eso en la educación. En materia de inmigración, en vez de seguir operando con países de origen, en vez de reforzar nuestras fronteras, lo que hacen es mentir, hacer vuelos patera, mintiendo descaradamente
diciendo que esos señores van con sus medios, como si con sus medios tuvieran cogido un vuelo en algún aeropuerto de África en vez de tener que venir en patera. En ocupación, ustedes pasan de la propiedad a la posesión y les parece fenomenal que alguien tire la patada, pegue una patada a una puerta y ocupe un inmueble, porque ya dirá, señor Iglesias, que eso está muy bien y que no hay que hacer nada. En materia de verdad, crean un Ministerio de la Verdad y vigilan a los señores y a los españoles en las redes sociales y además purgan las autoridades que lo hacen. Y en materia social, pues ya lo vemos, el guirigay que tienen en esa jaula de grillos o en ese camarote de los hermanos Marx, según González, es su gobierno. Que si el ingreso mínimo vital, que si los suministros, que si los desahucios, que si las pensiones, ni siquiera ustedes se ponen de acuerdo ante el drama que está viviendo la sociedad española, una sociedad civil que necesita que ustedes tengan un poco de sensibilidad con ellos. Y llegamos a la crisis institucional, muy grave también. Mire, señor Sánchez, decía Bolívar, ahora que le gusta tanto a sus socios, decía que un gobierno que aglutina todos los poderes en un país genera un país de esclavos. Usted lo que quiere es que en España no haya control parlamentario, que no haya control judicial, que no haya reguladores independientes. Ayer me decía, no, vamos a ver si acordamos un pacto sobre renovación institucional. Claro, lo que fijan 3/5 en el Parlamento y lo que Europa ha dicho que ustedes no pueden modificar. Para la CNMC, para el Consejo de Estado, para el Consejo Nacional de Seguridad Nuclear, para el CIS, para el CNI, usted no llamó, por supuesto, ni devolvió las llamadas. Por tanto, no aglutine usted todos los poderes. Hemos visto una crisis tremenda de ataques de sus socios a la monarquía, a la Constitución, a la transición, a reabrir heridas. Y no juegue usted al poli bueno y al poli malo. ¿No decía usted que esto era un único gobierno, un solo gobierno, una sola voz? Pues entonces diga aquí que rechaza categóricamente los ataques de su socio de gobierno al rey de España, un rey que ha sido ratificado por las Cortes españolas hace 6 años, y una fórmula de Estado que fue votada en referéndum por el 90% de los españoles hace 42 años. Una crisis que también afecta a cuestiones esenciales, como por ejemplo la política internacional. ¿Puede explicar qué ha pasado en Marruecos y qué está pasando con su relación transatlántica con Estados Unidos? ¿Por qué su ministra de Exteriores se entera por la prensa y de visita en Medio Oriente que iban a tener un reconocimiento del Sáhara Occidental el gobierno estadounidense? ¿Puede decir qué hace con esa diplomacia del ALBA y del socialismo del siglo XXI su vicepresidente en Bolivia al margen de la agenda del jefe del Estado? ¿O puede decirnos por qué siguen perdiendo la relevancia internacional ahora con la agencia aeroespacial del astronauta, el señor Duque? Será por eso de que dijo que cuando los satélites de 200 millones se caen no hay que pagar seguro. Como le pasó a Calviño con el Eurogrupo, como le pasó a Laya con la OMC, como le ha pasado a Barcelona con la Agencia de Meteorología o a León con el Centro de Ciberseguridad. ¿Qué relevancia tiene ahora mismo España en el mundo? Y, sin embargo, usted no toma la mano del Partido Popular para hacer una posición conjunta en política exterior de seguridad y de inmigración. Tercer tema, en materia institucional. Habla usted de que lamenta las víctimas del terrorismo de los países que sufren el terrorismo yihadista. ¿Y las de ETA? ¿Lamenta usted las víctimas de ETA? ¿Por qué se les ha olvidado? Porque ayer el señor Otegi y el señor Ternera decían que no, que la delincuencia no, bueno, es lo mismo. No, que la violencia no era parte de su agenda. Bueno, pues para no ser parte de su agenda creo que se ensañaron bastante, ¿no? El señor Otegi tiene que volver a ser juzgado. Y ayer profiere toda clase de amenazas y vierte toda clase de acusaciones con sus socios de gobierno, el vicepresidente, a la justicia española. ¿Usted tiene algo que decir de por qué ha pactado con los herederos de Batasuna? ¿Usted se imagina a Biden pactando con aquellos que no condenan el derribo de las Torres Gemelas? ¿Usted se imagina a Macron pactando con los terroristas o sus asociaciones políticas que atentaron contra el Bataclan? ¿Usted puede explicar por qué le parece que Otegi es un hombre de paz? ¿O por qué le parece un paso para la democracia pactar con ellos? ¿O por qué le sitúa al frente de la dirección del Estado? Y en materia institucional también es lo que está pasando en Cataluña. Usted pretende pasar de un Estado de Derecho a un derecho al Estado para acabar en un Estado sin derecho. Lo que está pasando ahora mismo en Cataluña es que usted está negociando indultos. Usted está negociando el poder modificar el delito de sedición a la carta, después de haber prometido que iba a hacer lo propio con el delito de referéndum ilegal. Y usted lo que está haciendo ahora mismo con sus socios Rufián y con sus socios de Esquerra y de Junts, para que le aprueben los presupuestos, es dando la posibilidad de que desde la cárcel se dicte la política penitenciaria y legislativa del Estado. Y eso es algo que no se puede tolerar.
Y, por último, en materia institucional, la justicia. Ahora usted lo ha aludido, parece que es lo que a usted le preocupa. Yo tengo que decir una cosa muy clara. El único que está bloqueando la renovación institucional es usted. Porque usted es el que no acepta que el pacto sea entre los 3/5 de esta Cámara, PSOE y PP, como en los últimos 40 años. Y usted es el que no acepta que se despolitice y se refuerce la independencia judicial, que es lo que iba en mi programa electoral y en los suyos antes de que llegara al Gobierno. Por tanto, si usted tiene la cobardía de no decirle a su socio de gobierno, lo siento mucho, Pablo, pero estos temas van de mayorías parlamentarias y no se puede renovar instituciones con quien ataca al rey, ataca al Poder Judicial, tiene al partido incurso ahora mismo en una imputación y encima dice que Bildu y que Esquerra Republicana son socios fundamentales en la dirección del Estado, entonces podremos llegar a cualquier tipo de acuerdo, señor Sánchez, dentro de las condiciones que hemos puesto, que son las que la Constitución, la Comisión de Venecia y el Consejo de Europa le marcan también a usted. Señor Casado, ha terminado su tiempo. Y acabo ya, señora presidenta. ¿Sabe que decía Séneca que no hay viento favorable para el que no sabe dónde va? Usted no sabe dónde va, solo le importa el poder. En plena tormenta, parado el motor, ha arriado las velas y pretende hacer responsable a los demás de que haya mala mar. El problema es que usted no sabe navegar. Usted es presidente, pero no tiene gobierno. Usted ha conseguido una investidura, podrá conseguir los presupuestos, podrá conseguir varias leyes, sobre todo divisorias, innecesarias ahora mismo para la urgencia que tiene España. Pero usted no podrá gobernar, señor Sánchez. Ha elegido a los radicales, aquellos que van contra la tradición europea, la tradición atlántica, la tradición liberal. Señor Casado, ha elegido a los extremistas y ha denigrado a los moderados, a las fuerzas que han fundado Europa, a las fuerzas que hicieron la transición y la Constitución. Esa es su única responsabilidad. Y espero que esté usted a tiempo de corregirla, porque sus errores los están pagando todos los españoles. Muchas gracias. Gracias, señor Casado.